¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos aquí el tiempo de Archipiélago Directo, una jornada más. Estamos en esta del 23 de septiembre de 2025, estamos en martes y nos queda por delante pues 120 minutos casi para compartir información de Canarias. En la primera hora, como siempre, la simultaneamos entre la 10, las emisiones de la 10, Capital Radio en la isla de Tenerife y Capital Radio en Gran Canaria, con más información de carácter general, como por ejemplo de la que les vamos a hablar ya en primer lugar, como es en la celebración ayer de un Consejo de Gobierno en donde en Canarias se impulsa el programa Diploinnova para proyectar la ciencia y la innovación urbana. El Gobierno también reclamaba ayer eliminar las limitaciones perjudiciales para Canarias del conjunto de la condonación de la deuda. De ello vamos a escuchar a la consejera de Hacienda, Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, que ha comparecido tras el Consejo de Gobierno para aclarar los principales puntos de discrepancias con la propuesta de mutualización de la deuda por parte del Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas de Canarias. Esta fue la intervención ayer de Nieves Lady Barreto, consejera del Gobierno de Canarias, que comparecía ayer también como portavoz por la incomparecencia, por no poder comparecer, porque está de viaje, Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias. Ella iniciaba la rueda de prensa con los temas tratados en el Consejo de Gobierno y daba paso a la consejera de Hacienda. Ha apostado desde hace muchos años para ser la alternativa elegida, además avalada por el Gobierno de Canarias con una inversión de 400 millones de euros para su construcción. El Instituto de Astrofísica de Canarias ha dicho ya en numerosas ocasiones que está preparado para poder albergarlo y además que cuenta con todos los permisos para que este proyecto sea una realidad en La Palma. Diploinnova nos va a permitir proyectar la ciencia hecha en Canarias en el mundo y reforzar nuestra conexión con las instituciones internacionales y situar a las islas en el mapa global de la innovación y la excelencia científica. Ahora cedo la palabra a la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, doña Matilde Asián, que les informará de asuntos también tratados en el Consejo de Gobierno. Gracias. Estaba hablando la consejera sobre uno de los temas aprobados por el Gobierno de Canarias, Diploinnova. En relación al anteproyecto que se está tramitando relativo a la reasignación de deuda o a las medidas excepcionales de sostenibilidad financiera de las regiones de régimen común. Como es sabido, desde hace tiempo conocemos que hubo unos acuerdos entre el Partido Socialista y RC para proceder a un procedimiento que se denominó condonación de deuda, podríamos decir reasignación de deuda entre todas las comunidades de régimen común, pero ahora estamos ya ante un anteproyecto de ley orgánica y por tanto es necesario comunicar cuáles son los principios fundamentales que nosotros entendemos que debe decir el Gobierno de Canarias y todos los canarios y por supuesto las haciendas públicas canarias, Cabildo, Ayuntamiento y Gobierno de Canarias en relación a esta cuestión. Como es bien sabido, Canarias desde un principio, desde que se oyó hablar de esta materia, bueno, pues dijimos, bueno, nosotros vamos a ver si tenemos poca deuda como comunidad, tanto como comunidad en términos absolutos como poca deuda por habitante. Si aquí se va a reasignar la deuda, nosotros vamos a salir perjudicados, es decir, nos van a dar más deuda que la que nos van a eliminar y va a asumir el Estado. Esto es una realidad y así se ha comprobado. Bien, a partir de ahí, otra cuestión que se ha puesto sobre el tapete es decir, bueno, pero por lo menos esto es un apunto contable, verdaderamente usted va a asumir más deuda como ciudadano español canario que la que le van a hipotéticamente condonar como ciudadano canario, pero el ahorro de los intereses, usted se va a ahorrar intereses, usted solo puede destinar a gasto social o a inversiones. Bueno, esto es rotundamente incierto porque, como es bien sabido, el hipotético ahorro de intereses no genera mayor capacidad de gasto. Es decir, como probablemente ustedes conocen, la regla del gasto consiste en aplicar al gasto computable un determinado porcentaje. ¿Los intereses de la deuda forman parte del gasto computable? No forman parte del gasto computable. Por tanto, cualquiera sea la cantidad que se destine a financiar intereses de la deuda, no forman parte del gasto computable y, por tanto, no se pueden destinar ni a gasto social ni a ningún otro tipo de gasto. ¿Qué se hará
con ese hipotético ahorro de intereses? Pues será más superávit y tendremos que destinarlo a amortizar más deuda. Es decir, nosotros, los que tenemos poca deuda, tendremos que amortizar más deuda con la fórmula que hoy día se nos anuncia. Nosotros habíamos dicho también, desde Canarias, que una de las cuestiones que nos preocupaba era la carga que íbamos a tener que soportar como ciudadanos españoles canarios, muy superior a la que tenemos como ciudadanos canarios. Y bueno, esto es una realidad. Si el Estado, entendiendo por Estado la suma de todas las comunidades autónomas, obviamente va a asumir una carga financiera derivada de la absorción de deuda de las comunidades autónomas, va a tener que afrontar mayor carga financiera, y nosotros como canarios también. Esto lo hemos dicho, pero yo creo que ahora he leído en prensa, porque yo no tenía noticia de estas conversaciones, que tanto los representantes del País Vasco como Navarra sí están teniendo conversaciones con el Ministerio de Hacienda en relación a este tema, exigiendo una compensación, y dicen, bueno, nosotros como ciudadanos vascos y navarros no tenemos por qué contribuir a sostener mayores cargas que el Estado correspondiente a la asunción de deuda de comunidades autónomas. Yo creo que ellos han reflejado claramente lo que nosotros venimos diciendo y además exigen una compensación. Nosotros no hemos llegado a tanto, no hemos exigido compensación, simplemente hemos protestado por esta forma de distribuir la deuda que altera la cultura de pago y el principio de responsabilidad recogido tanto en nuestra Constitución como el Tratado Fundacional de la Unión Europea como en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y así ha sido marcado. ¿Y qué dice este principio de responsabilidad? Pues mire, llevándolo a un lenguaje muy coloquial, que cada uno pague lo suyo. Si usted ha originado una deuda, páguelo, porque es la única manera que usted controlará el gasto. Pero dejando al margen estas consideraciones generales que consideramos importantes, pero son comunes a todas las comunidades autónomas, y entonces todas las comunidades autónomas que estén poco endeudadas coincidirán con este análisis, yo quiero hablar hoy de Canarias. Y Canarias es especialmente preocupante y en esto estamos solos. ¿Y por qué estamos solos? Estamos solos porque en la metodología aplicada y en el texto del anteproyecto se contempla que a Canarias se le reduzca la condonación hipotética de la deuda o la reasignación de la deuda motivada por la que tenemos un régimen económico y fiscal especial para Canarias. Ustedes saben que por REF entendemos muchas cosas, pero el Tribunal Constitucional ha delimitado el concepto. Se entiende por REF aquellos principios en virtud del cual en Canarias existe una menor tributación indirecta, 1, y 2, las haciendas territoriales canarias, administración autonómica, cabildos y ayuntamientos, tienen unos recursos propios. Entonces, en virtud de estos dos principios, en Canarias no exigimos los impuestos indirectos estatales cedidos parcialmente, IVA, hidrocarburos y impuestos sobre el tabaco, determinados componentes del impuesto sobre hidrocarburos, pero sin embargo sí recibimos fondos de esta recaudación. ¿Y cómo los recibimos? Los recibimos en forma de transferencia. Obviamente, si nosotros no ponemos nada por estos conceptos y no nos dan nada, pues no habría ningún carácter adicional de los recursos del REF. Y por tanto en este sistema como en el anterior existen unas transferencias a favor de Canarias basadas en la solidaridad fundamentalmente del resto de las comunidades autónomas y del gobierno central. Eso es respecto a uno. ¿Y respecto a dos? Pues respecto a dos, en Canarias tenemos, como consecuencia de no entrar dentro de este marco armonizado europeo, tenemos impuestos estatales que nos quedamos con ellos. Aquí está el AIEN y el IGIC. Y también tributos propios, hidrocarburos canarios y nuestra impuestos sobre el tabaco. Bueno, bien, estos dos principios fundamentales ya fueron alterados, si ustedes lo recuerdan, cuando se reformó el sistema de financiación autonómica en 2009, de manera tal que se computaron determinados recursos provenientes de este segundo apartado, no del primero, del segundo, del bloque de financiación canario, IGIC, AIEN, y de algunos tributos propios. Claro, conocedores de esto, en 2014 el Gobierno de Canarias, lógicamente, y desde Canarias las instituciones canarias, y se logró que en 2017 se corrigiera
y con efecto desde 2015, pero desde 2009 a 2015 pues tuvimos una financiación muy reducida por este cómputo de los ingresos provenientes de nuestra red. Conocedores de esta materia, en 2018 el Parlamento de Canarias insta a modificar nuestro estatuto de autonomía y crea un artículo, el 100. Bueno, una intervención en donde fue muy exhaustiva, como están ustedes escuchando en las explicaciones. Matilde Asián, como digo, consejera de este área de Hacienda del Gobierno de Canarias, en el que quiso pues concretar minuciosamente el por qué el Gobierno de Canarias lleva a cabo esta acción, que es la de reivindicar en todo caso pues este asunto del que ella les ha explicado. Volvió a tomar la palabra la consejera de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto. Aquí, como es habitual, ha iniciado una misión institucional y empresarial en Japón en el marco del Tokyo Game Show 2025, uno de los eventos más importantes del mundo en el sector del videojuego. La delegación a la que acompaña está liderada por Proesca y cuenta con una participación de 8 estudios canarios de videojuegos que mostrarán sus proyectos y buscarán atraer inversión de calidad, así como abrir nuevas oportunidades de negocio en el mercado asiático. Además, antes de la apertura de esa feria de manera oficial, Canarias también tendrá la oportunidad de participar en el Spain Game Matsuri, que es el principal encuentro de la industria española del videojuego en Japón. Está organizado por ISEX, España Exportación e Inversiones, y reunirá en torno a 300 representantes internacionales, permitiendo posicionar a Canarias como un hub creativo y tecnológico. El sector del videojuego, como saben, es un ejemplo claro de la diversificación económica que impulsa este Gobierno y que ha permitido que en 6 años pasemos de 2 empresas a 29, que crean ya más de 300 puestos de trabajo de alto valor añadido, situando al archipiélago como la 4ª comunidad autónoma dentro del territorio nacional que mejor tiene valorada su industria del videojuego. Con la presencia de Canarias en estas 2 citas, se pretende abrir caminos a un sector que es emergente y proyectar internacionalmente el talento canario. Muchas gracias. Ahora sí tienen algo. Bueno, luego vino ya la rueda de preguntas en esta comparecencia. Ayer también se supo que el Gobierno de Canarias ha completado ese envío de 300 expedientes mientras espera que se inicie la derivación de menores, esto en el área de asuntos sociales del Gobierno de Canarias, en el que también ayer su consejera, su máxima responsable, daba explicaciones al respecto, como digo, en la jornada de ayer. Explico un poquito más en detenimiento. La directora general de Protección a la Infancia y Familia, Sandra Rodríguez, aseguraba ayer que toda la documentación remitida es de menores con la autorización de residencia y tacha de deslealtad institucional la siembra de dudas con respecto al trabajo de su equipo. En dicha disposición adicional, además, y según las instituciones del Ministerio de Infancia, se establece que se pueden enviar los expedientes y los informes tanto con la autorización de residencia como de solicitud de tarjeta de residencia y la célula inicial de registro que tiene que resolver el Ministerio. Bueno, esto viene pues después de que se acusara al Gobierno de Canarias de no haber cumplido ese trámite, y es por lo que, bueno, pues una vez más pues sufre estas cosas, como decíamos, en el ámbito político de enfrentamientos y, si cabe, la posibilidad, como decíamos, en este aspecto. Ayer el Gobierno de Canarias también manifestaba su apoyo a la candidatura de Capital Europea de la Cultura 2031. Hablamos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Luego, en la comparecencia después de ese encuentro entre el Gobierno de Canarias y la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, esto es lo que decía Fernando Clavijo, presidente. Dándole las gracias a la alcaldesa, por permitirnos ser el Gobierno de Canarias los primeros en adherirnos a este proyecto, en este caso, ilusionante proyecto que es que Gran Canaria pueda ser la capital europea de la cultura. Como bien decía la alcaldesa, es un proyecto que se intentó en su momento, y yo lo que quiero destacar aquí es que ya solo en el intento se están produciendo beneficios.
beneficios para la cultura, beneficios para el circuito, beneficios para jóvenes, para chicos y chicas que se inician. Este proceso en sí ya nos enriquece a todos, este proceso en sí ya va a tener elementos positivos para Las Palmas, para Gran Canaria y para Canarias. Por eso la valentía, alcaldesa, te quiero destacar esa valentía y ese arrojo para aspirar a algo, porque uno que siempre aspira a algo, pues a veces sale y a veces no. Pero lo importante es no dejar de intentarlo. Desde el Gobierno de Canarias, por supuesto que vamos a acompañar a la ciudad, vamos a estar presentes en todos aquellos que nos necesiten y como en este caso primer firmante, solo queremos transmitirles mucho ánimo, muchas ganas y que cuenten con el Gobierno de Canarias para lo que haga falta, porque estamos convencidos de que al final va a ser un éxito y si además lo conseguimos, pues ya es el broche de oro. Bueno, pues este lunes en la primera reunión para proponer a Gran Canaria como capital, a Las Palmas de Gran Canaria como capital europea de la cultura 2031, una propuesta promovida por el Ayuntamiento de la ciudad que cuenta ya con un amplio apoyo social e institucional. La alcaldesa Carolina Darias subrayaba por su parte que este respaldo significa que el Gobierno de Canarias es la primera institución que se suma a esta iniciativa. Lo reconocía el propio presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y estamos ilusionadas y preparados para este reto que hemos trabajado con AINCO y de manera colectiva. Retomamos un sueño de la ciudad iniciado allá por el año 2010 con un lema que creemos tremendamente atractivo, rebelión de la geografía. Carolina Darias. Quiero compartir con todos ustedes que estamos ilusionados y humildemente estamos preparadas para este reto. Llevamos trabajando con AINCO y con tiempo en esta candidatura, en un proceso colectivo, del cual ya tenemos alguna experiencia. Como saben, en el año 2010 lo intentamos, pero no lo conseguimos. Ese pozo de anhelo, de deseo, de sueño estaba en la ciudad y esta corporación ha decidido retomarlo e iniciarlo nuevamente. Y además con un lema que creemos que es tremendamente atractivo, disruptivo, y que reconoce nuestras singularidades. Rebelión de la geografía. Con este lema y con esta propuesta que vamos a presentar en nuestro Big Boot, queremos dar voz a las ciudades isleñas de la Unión Europea para aportar una nueva visión. Que la periferia, que los márgenes, que las orillas se conviertan en el epicentro de la conversación cultural. Y además que podamos, desde la experiencia de Canarias, de esta ciudad, de esta isla, de todo su archipiélago, dar respuesta a los desafíos que tenemos por delante. Porque sabemos que para nosotros las orillas no han sido un impedimento, han sido siempre un leitmotiv de superación, de llegar a donde queríamos llegar y hoy ser lo que somos, una región ultraperiférica con reconocimiento singular en el seno de la Unión Europea. Y queremos presentar esta candidatura en torno a una serie de vectores. Primero de ellos, desde la revitalización de las ciudades. Sabemos ya que la mayoría de la humanidad vive en ciudades, pero que con el paso de los años van a ser más estas personas que vivan la humanidad en ciudades. Por tanto, queremos desde Las Palmas de Gran Canaria, junto con la isla de Gran Canaria y toda Canarias, dar respuesta a los desafíos que tenemos a través de la cultura, a través del arte. Pero también desde esta nueva mirada, un nuevo foco. La periferia, la orilla, se convierte en el epicentro de la conversación cultural. Y también a través de nuestra memoria, de nuestros movimientos migratorios. Canarias ha sido protagonista de movimientos migratorios a lo largo de su historia. Hoy, en pleno siglo XXI, son más los desplazamientos que nacimientos en el mundo. Canarias tiene mucho que aportar en esa visión para encontrarnos y para dar respuesta a los desafíos que tenemos por delante. Pero también desde la convivencia. Las Palmas de Gran Canaria quiere sumarse a esa propuesta de nuevos modos de convivencia, donde lo urbano pueda convivir entre el desarrollo urbano y el desarrollo humano, y donde consigamos cada vez entornos urbanos más sostenibles, más seguros, más resilientes, y ello a través del motor que es la cultura y el arte como, digamos, un impulso de progreso. Creemos que tenemos opciones, vamos a disputarlas humildemente.
y por tanto ahora estamos ya en esta diplomacia cultural. Una intervención de la alcaldesa que destacaba además que con esta propuesta se quiere dar voz también a las ciudades isleñas de la Unión Europea y aportar también una nueva visión, que la periferia, los márgenes y las orillas se convierten a veces en el epicentro de la conversación cultural, desde la experiencia de Canarias y de nuestra ciudad. Queremos dar, decía la alcaldesa, respuesta a los desafíos que tenemos por delante. Para nosotros las orillas no han sido un impedimento, sino un leitmotiv de superación que nos ha permitido llegar a donde estamos en la jornada de ayer, concretamente, la jornada de hoy, como decía, en esa presentación de apoyo del Gobierno de Canarias. La escuchamos de nuevo. La primera petición ha sido de apoyo al manifiesto y tengo que decir que a la primera ya el presidente remitió una carta y por supuesto contestó y los equipos fijaron fecha. Se trata ahora de apoyar el manifiesto y de adherirse a este apoyo. Una vez vamos a presentar el Big Boot a final de año. La defensa del mismo será en el primer trimestre de 2026. Cuando tengamos ya la fecha lo compartiremos. Tenemos que defender nuestra candidatura entre distintas ciudades españolas y después, una vez pasado ese corte, que espero que sí, ya vendrán propuestas concretas que en su momento llegarán. Bueno, palabra. Ahora estamos en la elaboración del Big Book, estamos en la diplomacia cultural, el despliegue de apoyo, y una vez pasemos el primer corte, tendremos que ir a un segundo corte, que será probablemente a finales de diciembre aproximadamente, director, en donde ahí ojalá pasemos ese corte, ojalá seamos la ciudad elegida y a partir de ahí presentaremos toda una serie de baterías e iniciativas en las que ya estamos trabajando. Nosotros hemos venido al Gobierno a pedir apoyo presupuestario, hemos venido a que se adhieran al manifiesto y lo que hemos encontrado es apoyo, cercanía, impulso, ánimo y un convencimiento de que en el camino ya estamos produciendo impacto. En el camino ya estamos revolucionando de alguna manera y consolidando lo que es nuestro tejido cultural, el ecosistema cultural, en la ciudad, pero también bueno, con la presencia de la líder de la oposición del Partido Popular, Jimena Delgado, de la oposición en Las Palmas de Gran Canaria. Ayer se conformaba este apoyo del Gobierno de Canarias a ese manifiesto para que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria sea candidata a Capital Europea de la Cultura 2031. Un alto en el camino y regresamos. Saben que estamos en Archipiélago Directo, en la 10, Capital Radio, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y de Capital Radio en la provincia de Las Palmas, Isla de Gran Canaria concretamente. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. ¿Piel más firme, cabello más fuerte y articulaciones más sanas? Descubre EON, el colágeno bebible de Dermax, formulado con ácido hialurónico, magnesio y vitaminas esenciales. Retrasa el envejecimiento y potencia tu bienestar desde dentro. EON de Dermax, ya en farmacias y en dermax.es. En Dormitorum hemos subido el nivel del descanso y bajado los precios. Ahora 65% de descuento más un 15% extra en colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o llámanos al 699 98 97. Abiertos 24 horas en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Si quiere invertir con seguridad en criptomonedas y busca asesoramiento legal y tributario en el universo de la economía digital, en Glitae Abogados le acompañamos asesorándole en inversiones en criptoactivos, constitución de empresas con capital social en bitcoins, tokenización de inmuebles, wallet frías y relaciones con exchange. Contacte con nosotros en glitaeveteres.com, donde puede realizar sus consultas de forma online de manera cómoda y confidencial. O llame al 922-211-257. 922-211-257.
Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Super Patch, la revolución de la neurociencia en la recuperación de la fuerza, del equilibrio, del estrés, ansiedad, tristeza, trastornos del sueño, del dolor y mucho más. Ya está disponible en Canarias, seguro, rápido y fácil de aplicar. Descubre ya tu Super Patch. Es también una fantástica oportunidad para emprendedores. Llama o whatsappeanos al 691 61 0005 o entra en garciabaes.com. Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio. Gran Canaria, 101.2 FM. Retomamos la información en este archipiélago directo de esta jornada de martes 23 de septiembre de 2025 y lo hacemos justamente con más noticias. Antes les hablábamos del ámbito social del gobierno de Canarias y más concretamente de ese envío de 300 expedientes mientras se espera que se inicie la derivación de los menores a territorio peninsular, cosa que bueno, pues se retrasa con el tiempo. Les comentábamos a ustedes que la directora general de promoción a la infancia y la familia, Sandra Rodríguez, aseguraba que toda la documentación remitida es de menores con autorización de residencia y tacha de deslealtad institucional la siembra de dudas con respecto a su trabajo en equipo. Y ahora sí podemos escuchar su voz, antes no podíamos. La oímos. Las declaraciones del ministro Torres son una total muestra de deslealtad institucional hacia el gobierno de Canarias, toda vez que estamos inmersos en un procedimiento burocrático, tedioso además para todas las administraciones implicadas, para todos los actores implicados, que está recogido en el Real Decreto 658 que desarrolla el Real Decreto Ley 2/2025. Por cierto, Real Decreto que se aprueba 5 meses después de la aprobación del Real Decreto Ley, cuando el Gobierno del Estado tenía 3 meses para aprobar el Real Decreto que desarrollaba el mismo. En este sentido, en su disposición adicional primera, se recoge que la comunidad, en este caso Autónoma Canaria, en contingencia migratoria, tiene que remitir los expedientes de aquellos menores que se encuentran en nuestro territorio por encima de la capacidad de acogida ordinaria. Y por lo tanto remitir no solo informes de situación del menor, de su situación personal, sino también toda la documentación obrante en nuestro poder. Y en ese sentido también se recoge que lo que hay que remitir y que tiene que tener el menor para poder ser trasladado es la autorización de residencia, no la tarjeta de residencia. Por lo tanto, lo que estamos haciendo, tal y como recoge, como les digo, la disposición adicional primera, es remitir aquellos expedientes en los que tenemos la concesión de la residencia de los menores. Por otro lado, también establece esa misma disposición adicional que aquellos menores que no cuenten con la autorización de residencia se tiene que tramitar la misma. Y aquí adelantar que lo que hemos hecho en algunos casos, además, tras la petición de aclaración por parte del Ministerio de Infancia de si podía hacerse así o no, es remitir aquellos expedientes que ya tienen la solicitud de residencia realizada y por lo tanto tiene que ser emitida la concesión de la misma por parte de la subdelegación en el menor plazo posible para contar con la misma. Al mismo tiempo, también se establece que aquellos menores que ya cuentan con cédula, esos expedientes
expedientes también pueden ser remitidos porque nuevamente las subdelegaciones de gobierno tienen que resolver de inmediato sus residencias. Y más me consta que así se está haciendo por parte de las subdelegaciones de gobierno. Aquellos expedientes que fueron iniciados de oficio para la concesión de la residencia de las personas menores migrantes no acompañadas y que reciben los expedientes de estos y que además cuentan pura y exclusivamente con la cédula, de inmediato se resuelve, y así se nos ha comunicado por parte de la subdelegación de gobierno. No entendemos este tipo de manifestaciones, este tipo de declaraciones por parte del señor ministro, toda vez que además en el caso de que pudiera haber algún error, alguna falla en cuanto a la documentación remitida, no hemos recibido ni un solo requerimiento por ninguna de las dos subdelegaciones de gobierno pidiendo precisamente aclaración de informe o documentación que nos faltará entregar en alguno de los expedientes de los casos. Bueno, pues la directora general de Protección a la Infancia y las Familias salía así al paso de esas críticas hechas por el ministro Torres este fin de semana, que hablaba un poco de todo. El pasado fin de semana hablaba pues prácticamente de todo, estando aquí en Canarias, se reunió con los sindicatos, etcétera, etcétera. Ayer también los socialistas hablaban en el Parlamento de Canarias. El Grupo Socialista denunciaba que el 27,3% de los pacientes de la lista de espera quirúrgica no aparecen en la estadística oficial. Ahora nos vamos con ello. Mientras seguimos con este otro ámbito, el de bienestar social, que recordamos promueve la transmisión del legado cultural canario a través del programa Voces entre Generaciones. La directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer, visitó uno de los centros de día de mayores donde se imparte esta actividad. Y también, por otro lado, y en relación a esta organización de esta Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia, presentaba ayer en la mañana la tercera edición de los premios Talento Sostenible de la Fundación Líneas Romero. Y los premios Jóvenes 2020 Canarias 2025 visibilizará tanto el talento de la juventud del archipiélago. El acto de entrega tuvo lugar, mejor dicho, el viernes pasado en la ciudad de La Laguna, concretamente donde se desarrollará. Y nos vamos con la oposición. Como les decíamos, ayer comparecían para hablar ante los medios en el Parlamento de Canarias como grupo parlamentario de dicha institución, y denunciaban, por un lado, esa falta de seriedad del gobierno al comunicar, según estas cifras distintas a las que son rigurosamente ciertas. El Grupo Socialista denuncia que el 27,53% de los pacientes de la lista de espera quirúrgica no aparecen en la estadística oficial presentada por la Consejería. Concretamente dice por la consejera de Sanidad, que fue quien habló de estos datos en las fechas pasadas. El portavoz del Grupo Socialista es Sebastián Franquis, estuvo acompañado por el portavoz de Sanidad, Miguel Ángel Pérez del Pino. Alertan de que Sanidad esconde a 1 de cada 4 pacientes en las estadísticas para dar apariencia de buena gestión, pero nada más lejos de la realidad sanitaria en Canarias. El hospital con mayor número de pacientes escondidos es el Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife, con 3.724 casos, y en el Complejo Hospitalario Universitario Insular de Gran Canaria alcanza la mayor demora media registrada, con 361 días. Escuchamos a los protagonistas ayer desde el Parlamento de Canarias. De la sanidad, especialmente de la lista de espera quirúrgica, ¿no? Quiero, antes de dar la palabra a mi compañero portavoz de Sanidad, y que le va a dar en detalle la información que queremos y la que trasladamos a la sociedad canaria para que la conozca, es que nos preocupa enormemente la situación de la sanidad de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Han situado a la sanidad, nuestro sistema público sanitario, en la más absoluta fragilidad, tanto en lo asistencial como en lo laboral. Tanto estamos viendo, como están viendo ustedes en estos momentos, como hay anunciado huelga en el sector sanitario, especialmente con los médicos, precisamente de cómo se está gestionando la sanidad en nuestra comunidad autónoma de Canarias. Yo quiero, antes que nada, agradecer al conjunto de los trabajadores del sistema sanitario de Canarias su trabajo y su esfuerzo diario, ¿no? Porque mantienen nuestro sistema
actual sanitario en nuestra comunidad autónoma de Canarias, y especialmente a los médicos. Agradecimiento a los médicos, decía Sebastián Franquis. Estabilizado a 8. Curiosamente, una de ellas... Recuperamos mejor sonido de la rueda de prensa en la jornada de ayer. ¿No? Aparece, asegura su plaza y se va luego a un puesto de confianza a la presidencia del gobierno, del que nadie ha explicado absolutamente nada. Nos preocupa cómo está la situación, porque no solo es esto, no solo estamos hablando de la estabilización, estamos hablando del colapso que existe en nuestro sistema sanitario. Hablamos de los servicios de urgencia, de la hospitalaria, o de la atención primaria, o de los servicios de ambulancia, o cómo se está derivando y si crece año tras año hacia la sanidad privada, o la situación del banco de sangre, cómo se han suspendido operaciones quirúrgicas precisamente por falta de sangre, ¿no? Vinieron al gobierno para mejorar la calidad de la sanidad, y lo que ha conseguido en 2 años que llevan al frente del gobierno es deteriorarla y dar pasos hacia atrás en los avances que se habían conseguido. Y especialmente la lista quirúrgica, ¿no? Lo que denunciamos hoy, ya lo denunciamos hace 1 año atrás, cuando denunciamos que el gobierno estaba manipulando la cifra de la lista de espera. Lo hicimos. La diferencia de aquel año a hoy es que vamos a ofrecer los datos reales del propio gobierno, del propio sistema. Son datos públicos que hemos insistido a lo largo de este tiempo que nos los enviaran para conocer de verdad la famosa lista no estructural, lista de espera no estructural. Porque lo que se refleja ahí es cómo el gobierno utiliza. Denunciaba, como indicaba Sebastián Franquis, portavoz parlamentario socialista, junto a Miguel Ángel Pérez del Pino, este lunes día 22, la situación alarmante, dicen estos, de la gestión de las listas de espera en la Consejería de Sanidad y el Servicio Canario de la Salud, a lo que se suma la desastrosa gestión de los procesos de estabilización de personal del Servicio Canario de la Salud. Una gestión de las listas de espera en Canarias que deja al descubierto las deficiencias de las actuales gestoras del sistema sanitario en Canarias. Pérez del Pino, por su parte, agradeció desde el Partido Socialista el trabajo de todos los profesionales, al igual que lo hacía antes, como escuchábamos al propio Sebastián Franqui, y daba también datos, según datos oficiales remitidos al Grupo Socialista por el Servicio Canario de la Salud, ante la solicitud de una documentación oficial por parte del portavoz de Sanidad, revela que Sanidad ha ocultado casi 9.000 pacientes que esperan por una intervención quirúrgica en la llamada lista de espera no estructural, según, como decíamos, adjunto a la portavocía, o mejor dicho, datos dados por el responsable del área de sanidad del Partido Socialista. Es decir, el Gobierno de Canarias está ocultando a 1 de cada 4 pacientes que están en lista de espera a día de hoy. El reparto por provincias es el que ven justo debajo. El 58% está en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y el 41,7% pertenecería a los hospitales de la provincia de Las Palmas. Perdón, que va esto... Se hizo ayudar de una pantalla en la que fue reflejando en esta rueda de prensa ayer en el Parlamento de Canarias de todos los datos de todos los centros hospitalarios del archipiélago. Verán que hay una columna marcada en amarillo, que son los datos que nos ha facilitado el Gobierno en los últimos días. La anterior es la publicada por el Gobierno en su página web, de manera oficial, y lo que ven al lado es la suma total y el incremento que supondría para cada uno de los hospitales, para el Hospital Universitario de Canarias, para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil, para el Hospital de la Candelaria, para el Dr. Negrín, para el Dr. José Molina Rosa de Lanzarote, para el Hospital de las Nieves en La Palma, para Fuerteventura, La Gomera y El Hierro. Como podrán observar, la lista de espera crece, en el caso del Hospital Universitario de Canarias, un 40,74% respecto a lo mostrado en la rueda de prensa de la consejera y el director del Servicio Canario de la Salud. Esto significa que si ustedes miran la lista de espera no estructural y los pacientes que llevan más de 6 meses, según la consejera, es incluso más alta. Es 1.300 personas más alta que lo que ellos mismos han publicado. Al final se demuestra, con esa información, que el Gobierno está, como les decía, ocultando 1 de cada 4 pacientes en lista de espera.
Bueno, ayer comparecía el Grupo Socialista. Y por cierto, también desde el Grupo Socialista se llama la atención, lo hace la secretaria Nira Fierro, la presidenta, mejor dicho, del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, que critica la falta de transparencia y la crisis interna provocada por la dimisión del director de los servicios informativos de la Radiotelevisión Pública Canaria y la nueva dirección de medios y contenidos. Fierro denuncia esa crisis invisible en la Radiotelevisión Canaria por las injerencias de carácter político. Coalición Canaria degrada, dice desde el PSOE Nira Fierro, a la profesionalidad de la Radiotelevisión Canaria para colocar afines. Reclama respeto a los profesionales y advierte de que la televisión pública debe ser independiente y de calidad. La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, denunciaba este lunes en comisión parlamentaria de Radio Televisión Canaria ese modelo de gestión. Le escuchamos brevemente. No hay ejemplos múltiples en otras televisiones autonómicas de esta nueva plaza que ustedes han creado. ¿Usted se imagina un estibador dirigiendo un hospital? ¿Se imagina un estibador dirigiendo el Servicio Canario de la Salud? ¿O una persona especializada en viajes dirigiendo otro hospital? Claro, si partimos de esa base, que hoy es una realidad ya en Canarias, podemos entender lo que Coalición Canaria entiende por la profesionalidad, ya sea en el ámbito sanitario o en el ámbito periodístico, porque es justo lo que ha pasado. Por eso, para llevar la dirección de medios y contenidos de la Radiotelevisión Canaria, según ustedes, lo ha dicho ahora mismo, no es necesario tener ningún vínculo con el periodismo. Así lo han establecido ustedes en las bases, y eso efectivamente es un error de base. Y usted me dirá, como ya lo ha dicho hoy, que es que, claro, nosotros buscamos un gestor, como usted, que nada tiene que ver con el mundo periodístico, y ahí está, de directora general de la Radiotelevisión Canaria, nombrada por el dedo mágico del señor Fernando Clavijo. Y sí, fuimos extraordinariamente críticos con su nombramiento, en el fondo y en las formas. Pero, señora Méndez, esto es una vuelta de rosca y todo un insulto a cada uno de los profesionales, trabajadores y trabajadoras de la Radiotelevisión Canaria. Dura ayer en esa comisión de control de la Radiotelevisión Canaria. Escuchamos evidentemente la respuesta del gobierno de María Méndez Castro, la directora general de la Radiotelevisión Canaria. Una pregunta específica, ¿no?, sobre este proceso de dimisión. A ver, el organigrama está recogido en la estructura que está publicada. Insisto, es un organigrama que, teniendo en cuenta los recursos limitados, la creación de puestos limitada, quiere contribuir a reforzar los contenidos sin diferenciar entre radio, televisión y digital, y ir a ese trabajo conjunto. Los informativos están en el centro, por supuesto, de nuestros contenidos. Es más, están en el centro y deben tener preeminencia incluso con los programas, digamos, de contratación externa que tenemos. Pero ese organigrama no se ha escondido, ese organigrama está publicado en la estrategia. Claro, efectivamente, pero como usted me preguntó por el organigrama, las funciones, insisto, coordinación de la estrategia multimedia de contenidos y de medios de Radio Televisión Canaria, coordinación del equipo directivo de medios y contenidos, en especial para la implantación de procesos de trabajo conjuntos, coordinación de la política de contratación de programas y contenidos, por encima del equipo directivo, que ya lo venía haciendo. Simplemente es una figura de coordinación, de asesoramiento a la Administración General y a los directivos y jefes de las áreas que están contenidas en medios y contenidos. Coordinación de las funciones de control de calidad, de verificación de contenidos, control de la coherencia de estrategia y educación de los contenidos a los principios de actuación de Radio Televisión Canaria, supervisar la identidad audiovisual de la programación. Vaya terminando, por favor. Insisto, es un puesto que viene a acompañar ese proceso de... Bueno, pues si encima no contestaba con contundencia, porque desde luego esta mujer no es política, no se puede batir a Nira Fierro, una persona con unas características de María Méndez Castro, que tampoco lo debía ser, con respecto a si considera adecuado todo el proceso de los criterios de selección aprobados para elegir precisamente a la dirección de medios y contenidos que, bueno, pues dirige la administradora general, dirigida a la pregunta a la administradora general. Con respecto
a la situación precisamente de la dirección de los informativos de la Televisión Canaria, también le preguntaba Vidina Espino, que es de Coalición Canaria. Quiero comenzar agradeciendo la labor y el trabajo desempeñado por el hasta ahora director de informativos de la Televisión Canaria. En esta etapa en la que usted ha sido directora general, no hemos tenido que ver aquí, en esta comisión, ningún caso de manipulación informativa, como sí tuvimos que denunciar la pasada legislatura con los ejemplos concretos que pudimos ver en esta comisión cuando la dirección de informativos estaba bajo el control de otro administrador único, bajo el mandato del Gobierno del Partido Socialista de Nueva Canarias. Por tanto, si en algo hemos avanzado es que se ha eliminado la manipulación informativa de la Televisión Canaria. Ahora se abre un proceso para la elección de un nuevo director o directora de informativos, un proceso en el que esperamos que se respete, por supuesto, como no puede ser de otra manera, la igualdad y también que se tenga en cuenta el mérito y la capacidad de las personas candidatas para ese puesto y que además se haga con transparencia para evitar nuevamente las irregularidades cometidas durante la pasada legislatura en la designación. Bueno, pues limitó también a recordar esa manera de actuar del Pacto de las Flores en la Televisión Canaria, Vidina Espino, que fue una diputada del Parlamento de Canarias crítica con la gestión, entre otros aspectos, de la Radio Televisión Canaria por parte del anterior gobierno en las islas. Coalición Canaria, por cierto, pide al PSOE la convocatoria de una mesa de seguimiento del pacto para revisar la agenda canaria. Esto en Madrid. Los nacionalistas han advertido ayer de la preocupación que genera el desconocimiento del ministro Torres sobre el contenido de la agenda canaria e incluso de las propias comunicaciones de la Moncloa. Ante esas declaraciones en donde Ángel Víctor Torres, ministro y secretario general de los socialistas canarios, ha venido a mostrar su desconocimiento al contenido de ese acuerdo firmado con el Estado y poner en cuestión compromisos recogidos de forma expresa en la propia agenda canaria, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 y hasta en las comunicaciones oficiales de la Moncloa. Y a ello se refirió en la jornada de ayer el secretario nacional de esta formación política, de David Toledo. A ver si le podemos escuchar concretamente con lo que decía en el sentido en el que yo estaba explicando. ¿No está? No solamente por la situación política que se está viviendo en el Estado, que es bastante preocupante, sino también por las declaraciones en los últimos días del ministro de Política Territorial, el señor Ángel Víctor Torres, y secretario general del Partido Socialista en Canarias, que ha demostrado un desconocimiento absoluto de lo concerniente a la agenda canaria, a la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2023 e incluso a comunicaciones oficiales de Moncloa. Y no sabemos si es más peligroso el desconocimiento que tiene que ver con los documentos oficiales Canarias-Estado o que se esté mirando para otro lado de manera intencionada. En cualquier caso, debo pedirle al señor Torres más rigor, que tenga más rigor en los asuntos que tienen que ver con Canarias-Estado y que demuestre la misma pasión y las mismas ganas que ha demostrado con otras comunidades autónomas, como por ejemplo con Cataluña. En cualquier caso, repito, hemos pedido la mesa de seguimiento del pacto para dirimir con el Partido Socialista del Estado, que es con quien hemos firmado la agenda canaria, el desconocimiento manifestado por el señor Torres en los últimos días. Aclarado queda. El Servicio Canario de Salud también aclara que las resoluciones definitivas del proceso de estabilización, ayer hacía rueda de prensa en la mañana el director del Servicio Canario de la Salud y decía que esas resoluciones definitivas del proceso de estabilización aseguran la titularidad de la plaza. A ver quién dice lo que no es cierto aquí. Los médicos, los sindicatos de médicos profesionales no están diciendo eso, por ello están pidiendo que se aplace la convocatoria. El director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, informaba ayer de ese estado de situación del proceso de estabilización del Servicio Canario de la Salud que afecta a más de 12.000 plazas. Explicó que el objetivo primordial del Servicio Canario de la Salud es lograr la estabilización a los trabajadores y que con esa finalidad se ha venido trabajando intensamente en estos 2 últimos años para lograr finalizar este procedimiento selectivo, que es el mayor tanto en la historia del Servicio Canario de la Salud como
de cualquier otra institución de la Comunidad Autónoma de Canarias. En este sentido, insistió el director del Servicio Canario de la Salud en la necesidad de continuar avanzando para que todas las categorías puedan ver resuelto su proceso. De este modo, aclaraba que una vez que se haya publicado en la web del Servicio Canario de la Salud todas las resoluciones definitivas del subgrupo 1 sanitario y del A1 de gestión, se estará en disposición de avanzar hacia la fase de concurso de oposición. El director aclaró también que la resolución definitiva de cada una de las 51 categorías de A1 sanitario que cuentan con plazas para la fase de concurso de oposición garantiza la titularidad de plaza en el procedimiento, siempre que el aspirante cumpla con los requisitos de acceso y no haya renunciado a ninguna plaza cuando cumplimentó el formulario pertinente. Por tanto, los aspirantes conocen ya el resultado definitivo de este concurso de méritos, así como la puntuación obtenida y el orden precisamente que ocupan en cada listado, cada uno de ellos, lo que les indica la opción de estabilizar por méritos o no hacerlo. Asimismo, manifestaba que se ha publicado en la web del Servicio Canario de la Salud esas resoluciones para la elección de plazas de 49 categorías y especialidades de dicho subgrupo, con lo que se ha quedado publicada la práctica totalidad de la relación de plazas de este subgrupo, así como el procedimiento por la petición de las mismas por concursos de méritos. A verlas venir. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues no lo sé. La comparecencia, como digo, en la jornada de ayer por parte de Adasap Goya, que es el director del Servicio Canario de la Salud. Y por nuestra parte, y en cuanto a este segundo bloque y a esta primera hora de regional, en simultáneo a través de la 10 Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria, nada más. Mañana nos encontramos de nuevo, será con un poquito menos de tiempo. Compartiremos con Orígenes las 2 horas de radio del mediodía en simultáneo para las 2 emisoras de Capital Radio aquí en Canarias, las 10 en Tenerife y Capital Radio en Gran Canaria. Gracias, como siempre, por la atención prestada. Les invitamos a seguir en sintonía de la 10 y también en la sintonía de Capital Radio en Gran Canaria, donde continuaremos con información de la isla de Gran Canaria, aunque todavía nos quedan temas que también conocer de la regionalidad y los seguiremos tratando. Hasta ahora. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Capital Radio.